Hebreos capítulo 8, vamos a dar lectura desde el versículo 1 al versículo 5. Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 5. Vamos a darle lectura de forma reverente en el nombre y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. En Chile estamos acostumbrados a los cambios de gabinete. Es frecuente ver en televisión, leer en los periódicos, enterarnos por las redes sociales de que el presidente de la República ha realizado un cambio de ministros. En términos bastante generales, el ministro saliente algo hizo mal y el entrante se espera que lo haga mejor, trae una oferta de hacerlo mejor. Y es legítimo que nos preguntemos, ¿qué es lo que tiene que ofrecer este nuevo ministro que el anterior no pudo ofrecer? Pues bien, esta misma pregunta que nos hacemos la responde el autor de Hebreos en esta mañana en relación a un ministro, al ministro del santuario, al ministro del nuevo pacto, al ministerio sumo sacerdotal de Jesús. Es por eso que hemos titulado el sermón de esta mañana, Jesús, ministro del santuario celestial. Y con la gracia del Señor, permítame poder meditar en este punto y en esta idea central y conducir nuestros pensamientos a través de 3 puntos bien concretos. El primero de ellos es el asiento del ministro celestial. El segundo es el santuario del ministro celestial. Y nuestro tercer y último punto son las ofrendas del ministro celestial. Así que le invito a que disponga su corazón y me acompañe y vaya conmigo a nuestro primer punto, el asiento del ministro celestial. Nuestro texto nos dice en el versículo 1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. El texto nos dice, ahora bien, el punto principal. Aquí Reina Valera es muy acertada, hermanos, en su traducción. Si lo vemos de otras Biblias, lo vamos a encontrar traducido como el resumen o la suma. Y la verdad que no es eso lo que está pretendiendo el autor. No pretende hacer un resumen de todo lo que ha dicho en los 7 capítulos anteriores, sino resaltar la idea central. El punto principal de lo que venimos diciendo es esto. Para las personas distraídas como nosotros, ¿verdad?, pertenecientes a la generación del Ritalin, a la generación del trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad, ¿verdad? ¿De qué estábamos hablando? Exacto, ¿verdad? Somos distraídos. Prontamente nos olvidamos del punto principal de lo que se está diciendo. Sobre todo porque tenemos una dinámica local en la que vamos alternando con nuestro hermano Gabriel. Yo predico Hebreos, él predica Filipenses, y además el mismo autor de Hebreos ha tocado muchos subtemas, de modo que fácilmente usted y yo podríamos distraernos y olvidar cuál es el punto central de todo lo que venimos diciendo. Pues bien, el autor nos ayuda y nos facilita mucho la tarea en esta mañana al decirnos en el versículo 1, ahora bien, casi como dando una palmada, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo
es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Ese es el punto central. Tenemos un sumo sacerdote superior. Hemos demostrado en los primeros capítulos que es superior a los profetas, que es superior a los ángeles, que es superior a Abraham, que es superior a Moisés, que es superior a Josué en darnos un mejor reposo. Y en estos últimos capítulos, que es superior a Aarón. Es tan superior a todo lo conocido que se ha sentado en el trono mismo de Dios. ¿Quién ha hecho eso alguna vez en la historia? Satanás quiso poner su trono en el monte de Dios a los lados del norte y no pudo, no le fue permitido, no era digno. Pero de quien estamos hablando, es tan digno y tan superior a todo lo creado que se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso hemos llamado a este punto el asiento del ministro celestial. Es superior a todos. Está a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí la palabra diestra es importante. La diestra de un rey o la diestra de un monarca es un lugar de honor, de exaltación, de poder. Estar a la diestra de un rey es un puesto muy honorable. Pero estar sentado a su diestra es ya un honor supremo. Una cosa es cuando los sirvientes del rey eran honrados y podían estar de pie a la diestra del rey, pero otra muy distinta es lo que vemos en Jesús, de que no solo está de pie al lado del Padre, sino que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo se sentó a la diestra del trono de Dios. La palabra sentado también es importante. Hermanos, los sacerdotes, en especial los sumos sacerdotes, al ministrar jamás se sentaban. Jamás un sumo sacerdote se sentaba. Por un lado, su oficio jamás concluía, así que no había descanso. Era sacrificio tras sacrificio, día de expiación tras día de expiación, Yom Kippur tras Yom Kippur, una labor interminable, así que de sentarse ni hablar. Era impensado. Por otro lado, si leemos bien la escritura y vemos bien los utensilios que había en el templo, en ningún lugar vamos a encontrar que había una silla santa donde los sacerdotes se sentaran. Encontramos muchos utensilios y elementos santos que había en el tabernáculo y en el templo de Dios, pero en ninguno encontramos tal cosa como una silla santa, excepto por una, que estaba en un lugar muy especial, y que no era una simple silla, sino que más bien representaba un trono. Y me refiero al arca del pacto que estaba dentro del lugar santísimo, y más específicamente a la tapa del arca donde estaba el propiciatorio, que representaba el trono, el asiento de Dios. Ahora, cuando un sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, no se le pasaba ni por la mente sentarse en ese propiciatorio, en ese trono de Dios. Tal cosa sería un sacrilegio. Nadie, jamás ningún sumo sacerdote entró al lugar santísimo a ministrar y se sentó en el propiciatorio. Tal cosa es impensable, pero lo que era impensable, Cristo lo pudo lograr de manera digna, no como un sacrilegio, sino porque lo merecía. El Padre mismo le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Notan lo glorioso y lo supremo de Jesús? Él hizo lo impensado, lo que ningún otro sumo sacerdote podía hacer. Ningún otro era digno de hacer tal cosa. Jesús entró, penetró al lugar santísimo y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Él era digno de estar en el propiciatorio mismo. Así de grande, así de supremo, así de excelso, así de superior es nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, de modo que la palabra sentado es sumamente importante. ¿Quién es digno de sentarse entonces en el trono de Dios? Pues el autor de Hebreos esta mañana nos responde también esa pregunta. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Se sentó allí porque es digno. ¿Pero por qué más?
Hemos demostrado y hemos dicho que Jesús era digno y solo que ningún otro sumo sacerdote podría ser. Se sentó en el propiciatorio mismo, en el lugar mismo del trono de Dios que representaba allí el trono de Dios en la tierra. ¿Pero por qué más? Él se sentó porque ya no había más trabajo que hacer respecto a los sacrificios por los pecados. Si hubiera más sacrificios por los pecados que realizar, Él no estaría sentado, estaría trabajando, constantemente moviéndose como los demás sumos sacerdotes, pero Cristo, con una sola ofrenda, su ofrenda de su sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Es por eso de que Cristo en la cruz dijo, tetelestai, consumado es. Ya no había más trabajo que hacer en cuanto al sacrificio por la redención. Todo está hecho en Cristo y por Cristo. De manera que Él se ha sentado en el lugar que le corresponde. Su Padre le ha dicho, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ahora bien, ¿significa eso que Jesús está sentado en el trono sin hacer absolutamente nada? Porque la obra ya está acabada. De ninguna manera. Si bien respecto a la redención, respecto al sacrificio por los pecados, Jesús ya lo hizo todo y puede estar sentado, aún hay otras ofrendas que ofrecer. Note el versículo 3. El versículo 3 nos dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Nos habla de sacrificios y de ofrendas. La diferencia entre ambas es básicamente que el sacrificio es una ofrenda de sangre, es decir, el pago por los pecados que ya Cristo lo realizó una sola vez y para siempre, por lo cual puede estar sentado con una obra consumada y acabada. Y la otra son ofrendas de alimento. La primera, como decíamos, es para perdón de pecados y ya está hecha. La segunda es para acción de gracias, para dedicaciones, para compromisos. Jesús, desde su posición en la diestra del Padre, está activamente, no haciendo un sacrificio continuo por nuestros pecados, pero sí intercediendo y ministrando para nuestras necesidades, para nuestras acciones de gracias, para nuestras dedicaciones, para nuestros compromisos. No podría ser de otra manera. Ni siquiera en los tiempos sacerdotales, cuando un judío llevaba su ofrenda de acción de gracias, no la sacrificaba él mismo. No, necesitaba un sumo sacerdote que hiciera ese trabajo. Él llevaba la ofrenda, pero un sumo sacerdote hacía el oficio de presentar esa ofrenda delante de Dios. Lo que Jesús hace es precisamente eso. Nuestras acciones de gracias, nuestras peticiones, nuestras súplicas, nuestras oraciones, si bien pasamos confiadamente al trono de la gracia, no vamos directamente al Padre, sino que vamos a través de Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él, estando sentado a la diestra del Padre, está activamente intercediendo por nosotros, presentando las ofrendas de nuestras alabanzas, de nuestras acciones de gracias, de nuestras obras de justicia en Cristo. Él las presenta ante el Padre. Bendito sea nuestro Dios. Jesús es nuestro sumo sacerdote que ministra ante el Padre a favor nuestro. Es por medio de Él que nuestras alabanzas entonces y peticiones llegan a su trono. Tal sumo sacerdote tenemos, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermanos, Él está allí desde el día de su ascensión. Jesús está a la diestra del trono de Dios, intercediendo eficazmente por todos nosotros. No creer esto sería minar parte importante del fundamento de nuestra fe. Enseñar algo distinto a esto sería una herejía. Y digo esto porque hay una denominación muy conocida que enseña que esto no es así como lo estamos enseñando en esta mañana. Ellos más bien enseñan que esto recién empezó a ocurrir después del año 1844. Hubo una profecía por ahí que el Señor iba a venir en el año 1843 y no vino.
Corrigieron la fecha en 1844 y tampoco vino. Creo que la tercera fecha fue el 68 y después una cuarta fecha el 73 y estamos a 2021 y claramente no vino. Pero esta denominación muy conocida que está por todos lados reinterpretó esta fecha de 1844 y dijeron el movimiento de Jesús no fue un movimiento hacia la tierra, sino que fue un movimiento del lugar santo al lugar santísimo. Y tomaron una falsa profecía y la empeoraron aún más, convirtiéndola en herejía. Y es por eso que esa denominación, si bien se hace llamar iglesia, no es iglesia, es una secta. Hermanos, tal cosa no es correcto. Es una herejía. Eso significaría que por más de 1800 años la iglesia no tuvo un intercesor delante del Padre. Nota la tremenda repercusión doctrinal y fundamental que esta falsa enseñanza tendría en nuestra fe. Tal cosa es rechazada por nuestro credo, tal cosa es rechazada por las Escrituras. El autor de Hebreos no está de acuerdo con eso. Él dice que Cristo está, no que estará en el futuro, sino que Él está. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual ya se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No se va a sentar en el futuro, sino que ya estaba sentado a la diestra en el tiempo en que el autor de Hebreos escribía su epístola. Esteban, cuando fue apedreado, ¿qué vio? Vio a Cristo a la diestra del Padre. No ve a Cristo en el lugar santísimo, en el lugar santo, alejado del Padre, como que todavía no tenía derecho a entrar. Lo que Esteban vio y lo que el autor Lucas, inspirado por Dios, escribe en el libro de los Hechos, es que Esteban vio a Cristo a la diestra del Padre. Rechazamos, por lo tanto, cualquier otra doctrina diferente a esta. Declaramos que minaría completamente nuestro fundamento de la fe. No es simplemente una opinión teológica distinta, sino que ataca el fundamento de nuestra fe, por lo tanto es una herejía. Hermano, apártese de los tales. Si los tales se acercan a usted porque tienen algunas cosas bien atractivas, tienen algunas cosas bien bonitas, pero si se acercan a usted, hermano, recuerde este texto. Dios le libre de estas herejías disfrazadas de piedad. Dios nos ayude. Es por medio de Cristo que la iglesia siempre ha tenido acceso al Padre. De modo que todo lo que hacéis, dice Pablo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Nota cómo es en el nombre de Jesús, es por medio de Él, porque Él intercede activamente por nosotros a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Pero nuestro Señor no solo está sentado a la diestra de Dios. Nuestro texto también nos dice que Él está ministrando, lo que nos lleva a nuestro segundo punto, el santuario del ministro celestial. Versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Nos dice que es el ministro del santuario. Aquí la palabra santuario se está refiriendo al lugar santísimo, al lugar más santo dentro del templo o del tabernáculo, según corresponda. Él es el ministro, es decir, el sumo sacerdote que ministra dentro del lugar santísimo. Note que no es cualquier lugar santísimo. No es el lugar santísimo del tabernáculo de Moisés. No es el lugar santísimo del templo de Salomón, ni el lugar santísimo del segundo templo. Nuestro texto nos dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hermanos, al momento de escribirse la epístola a los hebreos, el tabernáculo terrenal hecho con pieles de animales ya había dejado de usarse hace más de 1000 años. El lujoso templo de Salomón, hecho con cedro, recubierto con oro, tan lujoso, fue destruido por los babilonios. Tras 70 años de cautividad, Zorobabel reconstruye el templo que había sido destruido, pero era mucho más sencillo en comparación con el templo salomónico. De hecho, los ancianos que lograron regresar de la cautividad y que en su juventud habían visto el templo lloraban de tristeza al ver cómo la gloria de Dios se había perdido. Ya la majestuosidad del templo de Salomón no estaba. La gloria, la chequina de Dios tampoco estaba. Tampoco había arca del pacto para poner en el lugar santísimo. Era para llorar. ¿Nota cómo se fue degradando esto? El templo más tarde fue remodelado por
por Herodes. Por eso que se habla que el segundo templo es un templo herodiano. Durante todo este periodo, ambos templos fueron sufriendo deterioro, profanaciones, distintas profanaciones, y finalmente destrucciones. El templo de Salomón fue destruido por los babilonios y el templo herodiano fue destruido por los romanos en el año 70. Se deterioró, se profanó, se destruyó. Pero el verdadero tabernáculo, el cual levantó el Señor y no el hombre, no puede deteriorarse, no puede desmoronarse, no puede profanarse, no puede destruirse. Y ese tabernáculo es Cristo mismo. Se lo voy a repetir, el verdadero tabernáculo, el cual levantó el Señor y no el hombre, no puede deteriorarse con el tiempo, no puede profanarse, no se desmorona, no se destruye, porque es Cristo mismo. Juan el apóstol en Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice el famoso versículo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Allí el texto original es: puso su tabernáculo, su tienda, tabernaculizó con nosotros y vimos su gloria. Esa gloria, esa chequina que se había ido del primer templo, la vemos en Cristo. Cuando el profeta les profetizó a aquellos ancianos que lloraban porque la gloria del segundo templo ya no era como la del primero, y les dice, les profetizó que la gloria postrera sería mayor que la primera, se ve completamente cumplida en la persona de Cristo. Él es el tabernáculo de Dios, y Juan dice: y vimos su gloria, vimos la chequina, la gloria misma de Dios, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Solo en Él, solo en Cristo, Él es el verdadero tabernáculo, el cual levantó el Señor y no el hombre. 2 capítulos más adelante, Juan relata que Jesús le dice a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús es el verdadero tabernáculo y es el verdadero templo, levantado no por los hombres, sino por Dios mismo. Jesús es el modelo original. Él es el verdadero tabernáculo. Nuestro texto nos dice: como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El santuario celestial no es una versión mejorada o arreglada del terrenal, es todo lo contrario. El terrenal no es más que la sombra del modelo original. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo: haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y el modelo visto en el monte, del cual habla nuestro texto, era Cristo mismo, era la persona de Jesús. Él es el verdadero tabernáculo, el modelo original, o como lo llama nuestro texto en el versículo 2, el verdadero tabernáculo. El verdadero en el sentido de real y original, no que el tabernáculo y el templo fueran algo falso, no, eran sombras que apuntaban hacia algo más real, hacia algo más verdadero, con sustancia. Y usted sabe que las sombras no tienen cuerpo, no tienen sustancia, no tienen autoexistencia. A manera de ilustración, por ejemplo, su propia sombra no anda por ahí sola, ¿verdad? Sino que su cuerpo, lo real, proyecta una sombra. La sombra existe porque su cuerpo existe y no al revés. Esto es lo que vemos en el texto. La realidad, el cuerpo, lo verdadero es Cristo. El tabernáculo y el templo solo eran la sombra que el cuerpo real de Cristo estaba proyectando. Por tanto, el tabernáculo, el templo, los utensilios, los oficios, todos ellos eran sombra que correspondía a Cristo mismo. Versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. De manera, hermanos, que en Cristo tenemos nuestro verdadero templo. No podemos llorar como los ancianos del tiempo de Zorobabel, que tenían un templo muy reducido en gloria, en excelencia. Nosotros tenemos el templo de los templos. Podemos también llorar, pero de alegría, de gozo, porque tenemos a Jesús, el verdadero
templo, de manera que no es necesario estar esperando la reconstrucción de un tercer templo en Jerusalén. No, no es necesario vivir pendiente de las noticias del Israel nacional, a ver qué profecía es la que se está cumpliendo. La realidad del verdadero templo ya ha llegado y es Cristo mismo y tú ya lo tienes. No necesitamos estar poniendo aquí banderas judías, menorás, trayendo agua del Jordán, aceite del Getsemaní, ¿verdad? Nada de eso. No necesitamos orar en dirección al templo de Jerusalén. De hecho, ni siquiera hay templo en Jerusalén. Nada de eso debemos hacer, hermanos, en el Señor. No necesitamos esas cosas. Jesús es nuestro verdadero templo y no está en Medio Oriente. Está a la diestra de la majestad en las alturas. Así que usted no se deje engañar por pseudo evangélicos neojudaizantes que andan poniendo todas estas cosas y quieren judaizar la iglesia y hacer una mezcla entre evangelio y judaísmo. Rechace tal cosa. ¿Por qué? Porque en Cristo ya lo tenemos todo. No requerimos de las sombras, ya tenemos a Cristo, el tabernáculo verdadero, el templo verdadero, el propiciatorio verdadero, el arca verdadera, el sacerdote verdadero. Tenemos a Cristo. El autor de Hebreos es claro en su enseñanza. Jesús es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Y qué ministra nuestro gran sumo sacerdote en su santuario celestial? Esta pregunta nos lleva al tercer y último punto del sermón de esta mañana, las ofrendas del ministro celestial. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Hermanos, sacerdocio y sacrificio son inseparables. No existe el uno sin el otro. Sacrificio y ofrenda, entonces, son estrechamente ligados al sacerdocio. Si realmente ha sido constituido sumo sacerdote del nuevo pacto, entonces es necesario que tenga algo que ofrecer. Así lo traduce Reina Valera. El literal original dice algo que haya ofrecido. El tiempo verbal está en pasado, vinculándolo al pasado con el único sacrificio realizado por él mismo y de él mismo. Jesús tenía un sacrificio que ofrecer. ¿Había ofrecido un sacrificio? Sí. No un sacrificio más como los demás sumos sacerdotes, sino el sacrificio. El sacrificio por medio del cual hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. La redacción de este texto ya nos sitúa el origen o redacción del libro de Hebreos antes del año 70, cuando fue destruido el templo, porque nos muestra que las ofrendas todavía se están presentando, todavía hay sacerdotes que presentan estas ofrendas. Así que este es uno de los versículos que sitúa el origen de la epístola a los Hebreos poco antes de la destrucción de Jerusalén. Ahora, volviendo al texto, bajo los términos del antiguo pacto, Jesús sanó enfermos, resucitó a los muertos, multiplicó los alimentos, caminó sobre el mar, calmó la tempestad, predicó dentro y fuera de las sinagogas, perdonó pecados, se llamó a sí mismo Hijo de Dios, pero nunca reclamó derecho de ministrar en el templo terrenal. Él no mezcló la sombra con la sustancia, el tipo con el antitipo. Jesús no podía ministrar las ofrendas antiguas del santuario terrenal. Él ministra las nuevas ofrendas del santuario celestial, el cual levantó el Señor y no el hombre. Si estuviese en la tierra, no sería nuestro sumo sacerdote, pero no está en la tierra. Su cuerpo no está en la tumba. Él ha resucitado, Él ha ascendido y está a la diestra del Padre, está en el santuario mismo de Dios, penetró el velo y está en el trono mismo de Dios, y es por eso que sí puede ser sacerdote, presentando mejores ofrendas que los sacerdotes terrenales. Estos sacerdotes terrenales, dice el versículo 5, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Las ofrendas presentadas por los sacerdotes terrenales eran buenas,
Eran correctas, pero al fin y al cabo eran solo la sombra de las cosas celestiales. Eran la copia de un sacrificio más perfecto. A manera de ilustración, si usted tiene un contrato o un documento legal y le saca una copia, hace bien. Es bueno sacarle una copia a esos documentos. Son muy útiles, pero no son el original. Usted puede usar esa copia de un contrato para varios fines diversos, pero si usted quiere realizar un trámite legal de peso, le van a exigir el documento original. ¿Nota la gran diferencia? Entonces, ¿por qué quedarnos con una copia? ¿Por qué debería quedar alguien satisfecho con una copia cuando puede tener el original? ¿Por qué habría de quedar satisfecho un judío con el sacerdocio y ofrendas antiguas que eran copias y sombras cuando puede tener al sacerdote real con ofrendas reales en la persona misma de Jesucristo? Quien en su oficio sumo sacerdotal, sentado a la diestra del Padre, ministrando en el santuario celestial, puede presentar estas ofrendas perfectas delante de Dios. De modo, hermanos, que concluimos que nuestro gran sumo sacerdote tiene su asiento a la diestra misma del trono de la majestad de Dios en las alturas desde el día mismo de su ascensión y no siglos más tarde. Concluimos que Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, ministra eficazmente en el verdadero tabernáculo, no hecho por mano de hombres, sino levantado por Dios. Por tanto, no necesitamos esperar la construcción de un tercer templo. Concluimos que las ofrendas presentadas por Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, son perfectas, son eternas, son superiores a las ofrendas aarónicas. Es solo por este sacerdote por quien tenemos verdadero acceso al Padre.